Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes para celebrar los 20 años de la supervisión escolar de la zona 023 de bachilleratos. Han sido 2 décadas de esfuerzo conjunto, aprendiendo y mejorando para el beneficio de nuestra comunidad educativa. Sin más, dejo la palabra al supervisor de nuestra zona escolar, el maestro Juventino Sánchez Barrera, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carla. Quiero, en primer lugar, agradecer la disposición al maestro Jorge Isaac Aldana Ramírez para esta conferencia sobre relaciones de género y diversidad sexual. En el marco de los 42 años de bachilleratos estatales y 20 años que estamos cumpliendo en la zona escolar 023 de bachilleratos, hemos impulsado 4 conferencias, de las cuales una se llevó a cabo el día lunes, que fue a nivel estatal, esta que se realiza a nivel de zona y algunos invitados más, así también como las conferencias que tenemos pendientes para el día de mañana jueves y el viernes, con el cual concluimos este ciclo de conferencias. La finalidad, la primera fue dar a conocer el origen de los bachilleratos estatales. En esta ocasión vamos a tener el tema relaciones de género y diversidad sexual, que a mí se me hace un tema muy interesante que deben de conocer los maestros y deben de conocer los alumnos, debido a las tendencias de los nuevos impactos progresistas, y que a veces tienen algunas luchas generacionales y que debemos de empezar a involucrarnos en todo ello, nosotros como docentes, para poder orientar a los chicos y los chicos para canalizar con objetividad el tema que corresponde. Sea pues, dejemos el micrófono al maestro Jorge Isaac Aldana Ramírez, quien les trae la conferencia para este día, y para ello dejo el micrófono a la maestra Carla Díaz Mendoza, quien leerá con anticipación el currículum del maestro Aldana. Muchas gracias, maestro. Gracias, buen día. Si me permiten, presentaré a nuestro conferencista del día de hoy, el maestro Jorge Isaac Aldana Ramírez. Él es maestrando en Género y Estudios Feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación 2023. Está certificado en la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad de la UAP, generación 2022-2023. También cuenta con una licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Además, cursó el Diplomado de Relaciones de Género impartido en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el Seminario Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeña como profesional independiente en el ámbito editorial en labores de redacción, edición de textos y corrección de estilo con perspectiva de género y de diversidad sexual. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra conferencia Relaciones de Género y Diversidad Sexual. Muchas gracias por esta amable presentación. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas involucradas para que el día de hoy se lleve a cabo esta ponencia. Primeramente, también quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en esta sesión virtual. Ya como se comentaba al principio, en los saludos, este es un tema, no sé si decir emergente, pero sí que ha cobrado gran relevancia, sobre todo en las escuelas de todos los niveles, lo que tiene que ver con relaciones de género y diversidad sexual, que adelantándome un poco a lo que les voy a presentar el día de hoy, puede pensarse que es un tema de moda o sin mayores implicaciones en las aulas. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con género y con estudios de la diversidad sexual ya tiene bastante tiempo llevándose a cabo desde distintas áreas disciplinares, como podrían ser la psicología, antropología, sociología y muchas otras.
Entonces, esto a manera de preámbulo, y nuevamente para agradecerles su interés y su disposición para estar acá. El material que tengo preparado tiene una duración aproximadamente de 45 a 50 minutos. Yo les pediré que en ese lapso ustedes procuren mantener el micrófono apagado. Y al final de mi presentación, entonces pediré aquí a las personas coordinadoras que me ayuden a compartirme sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios. Bueno, también no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarles a los bachilleratos generales por tocar estos temas en lugar de, como se dice coloquialmente, darles la vuelta. Creo que es una gran oportunidad de encontrarnos, de circular saberes, de circular conocimientos, de actualizarnos, que me parece que eso es algo fundamental y eso es algo que ustedes como docentes hacen todo el tiempo. Su formación no culminó durante precisamente los años que estuvieron ustedes como estudiantes preparándose para la docencia, sino que es una actividad que llevan a cabo constantemente. Y en ese sentido, el hecho de que se den el tiempo y la oportunidad de conocer sobre este tema, pues es algo que yo celebro. Quiero decirles también que toda la información que voy a compartirles la brindo, la proporciono a título personal, es decir, de ninguna manera representa la postura de toda la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tampoco de la facultad en la que me encuentro cursando estudios actualmente, es decir, esta información es, repito, a título personal. Quiero decirles también que el material que les voy a presentar se lo puedo facilitar a Carla, quien estuvo en contacto conmigo, para que se las haga llegar, o bien ahí en pantalla aparece ya mi correo electrónico, y a la persona que guste le puedo hacer llegar este material. De cualquier manera, siéntanse libres de tomar capturas de pantalla y demás. Entonces vamos a dar inicio. Quiero comenzar preguntándoles a ustedes qué saben, qué han escuchado sobre estos conceptos: género, sexualidad, diversidad sexual. Me gustaría saber, o más bien que reflexionaran, ¿qué les decían sobre estos conceptos, si en sus años formativos como estudiantes o en la docencia, en la carrera formativa en la docencia, hubo un curso específicamente dedicado a género, sexualidad, diversidad sexual, si ustedes por cuenta propia se han involucrado con estos temas, si actualmente en las aulas estos temas son de interés, si la comunidad educativa, la comunidad escolar ha propuesto que se aborden estos temas en las aulas. Piensen también en qué se ha dicho o qué se dice en medios de comunicación sobre estos temas, en artículos científicos, en revistas de divulgación, incluso en redes sociales. ¿Cuál es la información que está circulando sobre estos temas? Eso es muy importante porque ya desde ahí podemos ver que lo que saben ustedes o que lo que saben algunas personas puede no coincidir con lo que sepan otras. Vamos a entrar de lleno con el tema de la sexualidad, pero antes quisiera que ustedes respondieran, si gustan en el chat o más bien a manera de reflexión, estas preguntas. Y las respuestas pueden ser sí o no, nada más. La primera pregunta es: ¿sexo y género son términos equivalentes? La número 2 es: ¿las mujeres son más sensibles que los hombres? La número 3, ¿los términos diversidad sexual y LGBT se refieren a lo mismo? Y 4, ¿en las escuelas se debe hablar de sexualidad y género? Estas son unas preguntas, de ninguna manera son un examen, es un simple sondeo que me gustaría que ustedes hicieran ahora y que a lo mejor lo pudieran compartir más adelante con colegas que no estén acá presentes o incluso en prácticas dinámicas que ustedes llevan a cabo más adelante. Como les decía, vamos a entrar de lleno con el tema de la sexualidad. La sexualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida. Ahí yo destaqué con color naranja esta situación o esta característica de que está presente a lo largo de la vida, porque se suele pensar
que la sexualidad es algo que descubren, por ejemplo, las adolescencias, les adolescentes en esa etapa de la vida. Sin embargo, la sexualidad es algo que nos va a acompañar desde el nacimiento hasta que fallezcamos. Incluso, como veremos más adelante, puede ser algo que esté presente antes de que nazcamos. Entonces, esa sería una primera cuestión que quisiera que ustedes se llevaran de esta plática. La sexualidad no es algo que se descubra en la adolescencia, sino que está presente en todo momento, acompañándonos en nuestra vida como seres humanos. No se reduce, dice aquí, a la atracción física o a tener relaciones sexuales. También lo comento porque suele haber campañas, carteles, panfletos, etcétera, en donde se dice, sobre todo cuando se trata de informar a población adolescente o joven, se les dice que vivan su sexualidad con responsabilidad. Y en ese sentido, puede ser que esté tomándose la palabra sexualidad como sinónimo de relaciones sexuales. Son lo mismo, como vamos a ver más adelante. La sexualidad va más allá de los órganos sexuales externos, de las relaciones sexuales y también de los embarazos. Lo comento también porque pues en distintos centros escolares, así como instituciones de gobierno, se han hecho programas que están enfocados sobre todo y con mucho sentido a la prevención del embarazo en la adolescencia y también a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, también denominadas ITS. Sin embargo, ese no debería ser el único tema o el más importante por tocar cuando se trate de sexualidad, como veremos aquí más adelante. Quiero hacer énfasis también en que esta es una definición de una institución internacional, sin embargo, no es la única. Es decir, sirve como referente, pero si ustedes se proponen circular estos conocimientos en sus planteles, en sus aulas, no se queden nada más con la definición de la OMS. En realidad ahora no me propongo compartirles una bibliografía extensa, sino que pienso que es más útil que cada quien indague y busque la que sea más adecuada a su contexto, pero sí hacer énfasis en que si bien la OMS es una organización con peso, digamos, y reconocida, no es la única, ni la más, diría yo, ni la más, bueno, dejémosla ahí, no es la única referente en tema de sexualidad. Incluso hay instituciones nacionales y estatales que pueden compartirles también su, digamos, lo que han estado investigando y proponiendo como definición de sexualidad. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? La sexualidad abarca estos aspectos que cada uno daría para hacer una conferencia, una ponencia. Entonces, de manera muy sintética, yo les proporcionaré una definición, pero también no piensen que esa es la única ni la definitiva. La sexualidad abarca cuestiones que tienen que ver con sexo, identidad de género, roles de género, orientación sexual, erotismo, placer sexual, intimidad y reproducción. Como ven, ya desde aquí observamos que la sexualidad no se limita nada más a la prevención del embarazo o a la prevención de las ITS o a las relaciones de noviazgo, por ejemplo. Voy a abundar en el concepto de sexo, por eso no me voy a detener ahorita en él, pero a grandes rasgos, con sexo nos vamos a referir a características biológicas, anatómicas, fisiológicas. Por identidad de género nos vamos a referir a la manera en que cada persona se autoidentifica, se autorrepresenta en función de su sexualidad. Con roles de género nos vamos a referir a aquellas prácticas o actividades que son asignadas o aquellas de las cuales se espera que las personas cumplan en función de su sexualidad también. Con orientación sexual nos vamos a referir a la atracción que cada persona puede sentir con respecto a otra en términos de su sexualidad. Con erotismo nos vamos a referir a todas aquellas prácticas, actividades, conductas, códigos, comportamientos encaminados a producir o a estimular el placer sexual. Por placer sexual nos vamos a referir al gozo, al disfrute, al placer de actividades que están relacionadas con la sexualidad y que no se limitan de ninguna manera a las relaciones sexuales o, como se suele decir, al coito. Es decir, pueden involucrar otro tipo
de actividades desde algo muy sencillo como tomarse de la mano con aquella persona que nos interesa afectivamente. Por intimidad nos vamos a referir no solo a aquello que, como se dice coloquialmente, pasa en nuestras camas, en nuestros dormitorios, dentro de nuestra casa, con nuestra pareja, sino aquella actitud o aquella situación de confianza y también de autoconocimiento que tiene la persona para vivir o experimentar su sexualidad y que puede ser compartida o no con otras personas. De ahí que sea muy importante no confundir el término intimidad con privacidad. Se suele decir o pensar que la sexualidad es un asunto privado y en realidad, como veremos en los ejemplos que les traigo más adelante, la sexualidad es también siempre un asunto público. Y por reproducción nos vamos a referir a aquellas actividades encaminadas, pues, como se dice en los libros de biología, a la creación de un nuevo ser a partir de la actividad sexual. Ahora, quisiera que tomaran en cuenta esto que les acabo de explicar para saber cómo o de qué manera se vive y se expresa la sexualidad. Esta sigue siendo la definición de la OMS. La OMS nos dice que la sexualidad se vive, es decir, el sexo, la identidad de género, los roles de género, la orientación, el placer, todo eso que vimos en la diapositiva pasada se experimenta y se vive a través de aquello que pensamos, de aquello que sentimos, de lo que imaginamos, de lo que anhelamos, de nuestros deseos, necesidades, de las creencias que pueden ser familiares, que pueden ser comunitarias, que pueden ser religiosas incluso, de aquellas actitudes o comportamientos que tengamos respecto de la información o nuestras mismas vivencias relacionadas con la sexualidad, los valores que pueden ser familiares, que pueden ser de otra índole, por ejemplo, institucionales, comportamientos, prácticas y roles y de relaciones interpersonales. Ahora, este gráfico que les pongo ahí de las personas abrazándose y demás es solamente un recordatorio de que la manera en que cada persona vive su sexualidad es, valga la redundancia, muy particular. Es un asunto diferenciado a tal manera que podríamos decir que de todos los millones de personas que habitan el mundo, cada una vive todo esto de una manera distinta. De ahí que, como se decía al principio, la manera de vivirse en términos de sexualidad puede generar conflictos, tensiones, desacuerdos. Sin embargo, es importante, sobre todo en el marco de las instituciones educativas, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerar eso, que cada persona que está interactuando en un espacio, voy a pensar en el aula, en el patio, en una oficina administrativa y en otros, incluso también en casa, por ejemplo, con las amistades, cada persona tiene un bagaje y un cúmulo de pensamientos, sentimientos, fantasías, deseos, etcétera, que pueden coincidir o no con los de las personas con las que interactúa. De ahí que sea muy importante pensar que la sexualidad, como les decía al principio, es un asunto público y del cual se puede y debemos dialogar todo el tiempo. Fíjense también que en ese gráfico aparecen personas que diríamos que son de diferentes edades. También ese es otro factor, la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia. No me gusta mucho utilizar el término clase social, pero también la clase social, el estatus socioeconómico, todos esos factores confluyen para que cada persona tenga una opinión sobre la sexualidad, pero también una vivencia respecto de la sexualidad. Ahora, sigan por favor tomando en cuenta esto que les estoy diciendo porque ahí no acaba la definición de sexualidad. Nos dice la OMS que la sexualidad recibe, es decir, que todos estos pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles, además de relaciones interpersonales, reciben la influencia y la interacción de factores culturales, históricos, legales, sociales, biológicos, psicológicos, económicos, políticos, religiosos y espirituales. O sea, vean la complejidad que es la sexualidad, que no se limita precisamente a lo que decía yo al principio, a los embarazos. Es algo que puede abarcar, por ejemplo, aquí vamos al aspecto histórico.
aquello que se pensaba sobre, vamos a decir, sobre familia y sobre planificación familiar no es lo mismo que se dice ahora que lo que se dijo hace 10 años, que las campañas políticas que hubo en la década de los 80, un poco en los 90 sobre planificación familiar, la familia pequeña vive mejor, cuando por ejemplo en tiempos de la revolución la familia grande era la que tenía más oportunidades, o si no oportunidades, cuando menos así era como se pensaba que tenía que ser la familia. Estoy pensando, por ejemplo, también ahora en aspectos legales. No fue sino hasta el año 2010, me parece, entre el año 2009 y 2010, que en Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se hicieron modificaciones al Código Civil para que las personas del mismo sexo o mismo género pudieran contraer matrimonio, precisamente civil. Y en ese sentido se marcan diferencias en las maneras en las que personas viven o pueden vivir su sexualidad por conducto de disposiciones legales, es decir, de leyes que permiten ciertos vínculos, ciertas interacciones o las prohíben. Y bueno, no descartemos también el factor biológico. Por supuesto que todo el tiempo, todas estas cuestiones de fantasías, deseos, pensamientos, factores culturales, económicos, tienen un impacto directo sobre nuestros cuerpos. Es decir, la sexualidad no es algo que se quede en esos pensamientos, en esas creencias, sino que se vive en carne propia, como se dice coloquialmente. Y sin abundar en ello, también los aspectos religiosos tienen gran parte en lo que se dice, en lo que se piensa sobre la sexualidad, sobre el comportamiento sexual, sobre cuáles comportamientos estarían permitidos, sancionados, etcétera. Otra cuestión muy importante es que las maneras de vivir y de representar la sexualidad no son las mismas. Por ejemplo, voy a hablar en términos muy globales, no son las mismas en México que en países con culturas muy diferentes. Por ejemplo, Japón, no sé, pensaré en otra, Francia, qué sé yo. Pero no quisiera que se quedara como algo así tan lejano. La manera en que cada persona, como yo decía, vive, piensa y opina sobre la sexualidad es diferente a la de otra, incluso en un mismo núcleo familiar. Lo que piense el papá, la mamá, el hijo, la hija, puede ser algo muy distinto. ¿Por qué? Porque todos estos factores están confluyendo, están en cada persona de manera distinta, y de ahí que cada persona tenga una vivencia y una opinión diferente de la sexualidad. Ahora, no, sí había comentado estos términos antes, ahora lo hago ya que hicimos este recorrido sobre la definición de sexualidad. Al principio yo les preguntaba si sexo y género son lo mismo y la respuesta es no. Como ya lo verán aquí en estas definiciones, que quiero insistir en eso. Estas son definiciones de diccionario, de glosario. En realidad, las discusiones que se han hecho desde varios campos, desde los estudios feministas, desde los estudios de género, desde los estudios lésbico-gays, desde la antropología, la psicología, sociología, la historia, la filosofía, en fin, hay una gran variedad de campos disciplinares que han abordado el estudio del sexo y del género, no nada más la medicina, por ejemplo, no nada más la anatomía, la biología, digamos, sería como la disciplina que tendría la mayor autoridad o la mejor definición de sexo, sino que otros campos disciplinares también han aportado al conocimiento de estos conceptos. De ahí que sea muy importante que ustedes no se queden nada más con lo que yo les comparto, sino que lo tomen, y esa sería mi recomendación, como un punto de partida para seguir investigando incluso desde sus campos disciplinares formativos. Pero bueno, en concreto, y para efectos de esta plática, por sexo vamos a entender aquellas características biológicas, es decir, genéticas, hormonales, anatómicas, y hago énfasis en la genitalidad, así como fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer. Quiero que noten, por favor, el énfasis que puse en la palabra clasificadas, y ahora les voy a explicar más al respecto. Por género, en cambio, vamos a entender atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros aspectos,
han sido asignados a las personas a la vista de su sexo, o según su sexo, o de acuerdo con su sexo, como ustedes quieran interpretar esto de a la vista de, y también ahora les diré por qué, en particular de sus genitales y funciones reproductivas. Digamos, el pensamiento tradicional nos dice que o dirían, y esto es algo que se ha cuestionado sobre todo desde los estudios de género y los estudios feministas, que el sexo es algo que la naturaleza da. Casi como, así como los árboles dan manzanas, pareciera que el sexo es algo que la naturaleza da. Sin embargo, me gustaría invitarles a pensar ahora que el sexo es más bien un código de clasificación inventado por los seres humanos precisamente para eso, para distinguir a los individuos, a las personas en función de sus características sexuales. Eso no lo podemos negar de ninguna manera. Por supuesto que todas las personas nacemos con una serie de características, no solamente sexuales, sino corporales, que pueden ser el más fácil de identificar, que ahora me viene a la mente, es el color de piel, y otros que se van notando a lo largo de la vida, la estatura, el color de los ojos, la textura del cabello, la voz, el vello facial, qué sé yo. Pero, y por decirlo en términos coloquiales, la naturaleza de ninguna manera nos habló, nos dejó escrito en algún documento que las personas deberíamos nombrarnos o llamarnos hombres o mujeres o machos o hembras. Esto no solamente, y no es aplicable solamente al sexo o al género. Este es un sistema de clasificación, un código que surge a partir de la habilidad que tenemos los seres humanos para realizar abstracciones, para interpretar lo que pasa en nuestro entorno y nombrarlo. Entonces, hay quienes dicen incluso, o sea, se ha propuesto desde los estudios de género, desde ciertas corrientes, que no es el sexo el que determina al género, es decir, que no son nuestras características sexuales las que determinan esta serie de atributos, sino al revés, que ha sido a través de estos atributos o de estos significados que se le dan al cuerpo que se crearon estas categorías de macho, hembra, mujer u hombre. Pero ¿cómo podemos rastrear, más allá de que ustedes me crean nada más porque sí? ¿Cómo podemos rastrear esto que les estoy comentando? Es muy sencillo. Si nos vamos, si hacemos una revisión ni siquiera profunda, puede ser una revisión superficial de lo que yo les decía hace rato, de esta serie de elementos culturales, psicológicos, económicos, políticos, etcétera. En la lámina anterior yo les hablaba de que esta clasificación es hecha al nacer. De ahí que desde los estudios de género también se haya propuesto una categoría que se denomina sexo asignado al nacer. Esto debe entenderse como una práctica médica, jurídica y cultural, mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer y se les denomina hombre o mujer, a diferencia de la lámina anterior donde yo hablaba de machos o hembras. En este caso, en el sexo asignado al nacer, digamos que las dos categorías que están funcionando ahí son hombre o mujer, con base en la percepción que otras tienen sobre sus genitales, aunque no solamente. Ahí en muy pequeñito, yo hice una captura de pantalla del primer documento que se encarga de hacer esta asignación. Ese documento que ven ustedes ahí en pequeñito es el certificado de nacimiento, el cual se expide cuando un bebé nace, y antes del acta de nacimiento se tiene que elaborar este documento. Es uno de los primeros documentos de identidad y fíjense cómo desde el nacimiento ya hay una serie de códigos relacionados con el género, con el sexo, con la sexualidad que nos son impuestos. Es decir, no tenemos la facultad, por obvias razones, de elegir cómo queremos que nos llamen. No podemos elegir nuestro nombre, no podemos elegir dónde nacer, quién será nuestro padre, nuestra madre, y tampoco podemos elegir nuestro sexo asignado al nacer. Ese lo lleva a cabo personal médico, que puede ser valga la redundancia, médico, médica, enfermera, quien atienda el parto, pero incluso he sabido de casos en los que cuando se lleva a cabo el alumbramiento,
La persona que recibe, digamos, al bebé es quien tiene que certificar, por así decirlo, que el recién nacido es hombre o mujer, y eso se asigna déjenme ver si, no creo que logre hacer un zoom, pero eso se asigna en una casilla, que es la casilla número 19, y que tiene solamente dos opciones, que es hombre o mujer. Y eso, si bien tiene una utilidad práctica para cuestiones estadísticas, para cuestiones médicas, en realidad no podríamos decir que no ha tenido otros efectos. Pero vean cómo esto del sexo o lo que pensamos que la naturaleza da, en realidad son códigos, son maneras de clasificar, de distinguir a los seres humanos para diversos fines. Por cierto, el certificado electrónico de nacimiento, el manual de llenado, se puede consultar en línea en el portal de gobierno, para quien tenga curiosidad. Ahora, para no perder el hilo de lo que estamos hablando de sexo asignado al nacer y de género, por género vamos a entender lo siguiente. Y esto de nuevo es una síntesis que yo le hice, pero les hice a ustedes. Es una definición de glosario en realidad, pero se han hecho cualquier cantidad de estudios, de investigación, de libros, por entender. También vamos a entenderlo como un sistema de clasificación arbitrario y jerárquico de las personas. Ahora con los ejemplos que les mostraré, yo estoy seguro de que va a ver a qué me refiero con esto de la jerarquía. Mediante el género se asignan características, expectativas, atrocidad. El género tiene siempre, en todo momento, efectos sobre los cuerpos. Y ahora veremos por qué. Es decir, de hacer parecer que algo ha sido, nunca ha cambiado, que desde el origen casi del mundo y del universo naturaliza de modo justificado y motivado qué es un hombre y había una mano levantada, no sé si sea una participación breve, si no, de todos modos, al final podemos abrir el micrófono para quien participar. Ahora, esto que les decía, ya queda todavía más claro que sexo y género son lo mismo. Como apunte, fue gracias a, digamos, a los estudios década de los 80, pero ya con, digamos, incluso no solamente desde principios del siglo pasado, sino desde hace más de 300 años, cuando empezaron las llamadas olas feministas de la Revolución Francesa. Sí, tengo la mano levantada de una intervención, ya mucho para que podamos. Michelle, ¿me escuchas? Ok. Les decía que esto del género, de una manera, es lo mismo que los feminismos, los estudios sobre la sexualidad, son una moda. Los feminismos, eso daría para otra serie de ponencias, pero en realidad es que ha sido relevante en muchos campos, no nada más en los derechos de las mujeres. En otros campos, como les decía, la filosofía, la psicología, en fin, y ha tenido aplicaciones también en otros campos, la arquitectura, la historia, la economía, en fin. Digamos, manifestación del feminismo o del feminismo desde hace más de años, con la ilustración francesa,
Y es un saltote en hacia la década de los 70s, 80s, cuando las feministas de diversas partes del mundo notan que hay unas o funciones o así se había pensado de manera diferenciada, amétrica, desigual, desequilibrada, edades, y es que mediante una serie de, pues, de revoluciones de pensamiento de género para dar cuenta de esto, ¿no? De que la naturaleza se trata de algo cultural, es decir, algo que los a lo largo de la historia elaborando, construyendo, significando. De ahí que otros conceptos como el de roles de género que también les voy a compartir ahora. Esto era simplemente un no se quedaran ustedes con la idea o que la sexualidad son en realidad son temas que vienen estudiándose desde hace mucho, desde antes de que naciéramos, me atrevo a decir, todas las personas que estamos aquí presentes. Ahora, para con esto del género, si es que la explicación anterior no fue, el género se ha difundido, se ha creado mediante la reiteración, y esto es muy importante, por eso lo subrayé, la reiteración de acciones y códigos que pueden ser de tres tipos: personales o individuales, que pueden ser sociales y que pueden ser institucionales. Además, hay algo muy importante en cuanto al género. Es algo que no se puede, valga la redundancia o la similitud de palabras, el género no se puede, o aquello que pensamos sobre género no se puede generalizar. En realidad, aquellos, digamos, atributos de lo que significa, perdón, ha cambiado la humanidad, seguirá y no ha sido igual de acuerdo con el territorio. Es actualmente, pasados, actualmente, lo que significa ser en una sociedad, digamos, en Puebla, mismo que lo que significa o mujer, o en otros países, ser hombre o ser mujer, no es lo mismo que pensamos cada persona. Estoy seguro de que si ahora hiciéramos ese ejercicio y yo les preguntara qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, cada persona tendría un concepto o una historia o algo muy distinto que decir, aunque haya elementos en común. Ahora, ¿cómo se reitera el código? Piensen ustedes en su rutina diaria. ¿Qué hacen al levantarse? Cómo se peinan, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan y cómo es esa serie de actitudes o comportamientos muchas veces no son de manera consciente, se vuelven casi automáticos. Sin embargo, ahí están circulando todo el tiempo estos significados o estos atributos culturales sobre lo que significa ser hombre o ser mujer. Y en ese sentido entra también en gran medida la parte social, es decir, las personas no somos lo que somos de manera aislada. Siempre aquello que sentimos, pensamos, opinamos, etcétera, está en juego, está en interacción con lo que piensen, dicen, no solamente otras personas, sino otros grupos culturales. Y ahí es donde entran también las instituciones. Me gustaría también que no pensaran a las instituciones como simplemente aquellas dependencias de gobierno. Cuando hablo de institucionalidad me refiero a aquellas entidades abstractas mediante las cuales nos hemos organizado en sociedad. Una de ellas es, por ejemplo, el gobierno, pero no estoy hablando del gobierno de México o el gobierno de Puebla, sino más bien el sentido de gobierno o el sentido de Estado también, ¿no? La organización política de una nación, de una entidad federativa, de un municipio. La familia es otra institución, eso seguramente sí lo habrán escuchado. Las escuelas, pero no digamos no la estructura, ¿no? Sino las escuelas también son una institución en la que se hacen circular significados sobre lo que significa
o lo que es o debería ser un hombre o una mujer. Y en ese sentido es que cobra pertinencia que en las escuelas, yo les preguntaba al principio, si en las escuelas se debe hablar sobre sexualidad y género, y si me preguntaran a mí es sí, todo el tiempo hay que considerar que la sexualidad y el género no son un asunto eh, que deba meterse abajo del tapete, ¿no? Sino, obviamente, con las debidas atenciones, es un asunto que debe estar comentándose, que debe estar circulándose, porque es un campo del conocimiento como cualquier otro. He tenido noticias de docentes, pero también de madres y padres de familia que se preocupan por los contenidos de sexualidad que sean impartidos o facilitados en las escuelas. Pero además esa preocupación es, no sé si decir exagerada o simplemente exacerbada. Sin embargo, lo que llama la atención a las personas que estamos en este campo de los estudios de género, de los feminismos, de la sexualidad, es precisamente esa especie de alarma o de pánico moral sexual sobre los contenidos que se enseñan en las escuelas. Preguntémonos por qué, por ejemplo, no hay tal revuelo sobre los contenidos que tengan que ver con lengua y literatura, con artes, con historia, con química. Bueno, en mis tiempos eran ciencias naturales. Incluso ahí, pues ya había ciertos temas, ¿no?, que abarcaban la anatomía y demás. Pero en la actualidad deberíamos pensar por qué, más allá de respondernos ahora, creo que eso es un asunto que ustedes tendrán que platicar como en sus cuerpos docentes, en los colegios o incluso con padres y madres de familia. ¿Por qué al hablar de la sexualidad, en lugar de causar a muchas personas les causa alarma, les causa pánico, les causa reticencia? Cuando, como vimos ahorita desde el principio, la sexualidad no tiene que ver nada más con asuntos sí de cuidado, como podría ser la prevención del embarazo adolescente o incluso las relaciones afectivas. Ahora, ahí no queda, digamos, no podríamos terminar la discusión sobre género, pero para cerrar de alguna manera, quiero enfatizar que género no es lo mismo que sexo, que las personas no nacen con un género. Y de hecho yo podría decirles que tampoco nacemos con un sexo, nacemos con características sexuales, mediante las cuales se nos clasifica después, eso sí. Y género no es sinónimo de mujer, mujeres o asuntos de mujeres. También a veces se suele pensar que todo aquello que tenga que ver con género, sea violencia de género, equidad de género, igualdad de género, son cosas que nada más le competen o le benefician a las mujeres. Y en realidad, como yo traté de explicarles ahora, en realidad el género es algo que compete a todas las personas, de todas las edades, por el simple hecho de que es con base en el género que se han establecido relaciones entre hombres y mujeres, o digamos en un sentido más amplio, entre hombres. Y esas relaciones son relaciones de poder, es decir, son siempre relaciones en las que hay un juego de fuerzas, de intereses, de deseos, de necesidades, y mediante las cuales se han asignado posiciones, actividades y posiciones no solamente diferentes, sino desiguales, desequilibradas y a veces injustas entre hombres y mujeres en las sociedades. Esta imagen me sirve de preámbulo para la siguiente diapositiva, que seguramente ustedes lo habrán visto, habrán escuchado algo, ya sea en su propia casa, en algún centro comercial, en anuncios en televisión. Por ejemplo, uno de los más comunes estereotipos o cosas que se desprenden del género como sistema de clasificación es pensar que como alguien nace, por ejemplo, con testículos y pene, debe de ser, y fíjense bien en el énfasis que pongo en este verbo, debe de ser masculino, varonil, debe despojar de su cuerpo y de su comportamiento y de sus actitudes cualquier rasgo de aquello que se identifica como femenino, y entonces debe, más no, digamos, parece que no fuera algo voluntario, sino que debe tener gusto por cosas asociadas con el ser hombre, es decir, jugar fútbol, vestirse de azul, no llorar, ser fuerte y otra serie de estereotipos. Y el caso contrario para las mujeres. Como se forman estos pares opuestos mediante el género, ya hablaba hace rato yo del binarismo, las mujeres, si no van a ser azules, y le pongo así entre comillas, tendrían que ser rosas, todas ellas, siempre finas, delicadas, moderadas al hablar, jugar con, por ejemplo, con estos juguetes que además les vayan preparando
para un ámbito al cual comúnmente son relegadas las mujeres, que es el ámbito de lo privado, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cuidado del hogar, pero también con el cuidado de otras personas, ¿no? Ya sea de la pareja, de los hijos, de personas adultas mayores, de personas que estén cursando alguna enfermedad, y ya. Y en cambio los hombres, por una cuestión de género más que por naturaleza, de ahí el énfasis en remarcar, ¿no? Que aquello que pensamos que es natural o que siempre ha sido así, en realidad son cuestiones de orden cultural, histórico, geográfico. Se piensa o se pensaba que los hombres, por naturaleza, ¿no? Simplemente por ser hombres y por haber nacido con testículos y pene, son más aptos para el liderazgo, para las matemáticas, para la ciencia, para el fútbol, los deportes de contacto, para dirigir y sobre todo para salir de casa, conseguir el sustento y traerlo de nuevo al hogar en donde va a ser recibido por la mujer o las mujeres que le van a tener todo listo. Esto es no es una exageración, pero digamos que es uno de los ejemplos que sirven para explicar de manera sencilla qué es lo que pasa con el género. De ahí que ahora quiero hablarles de estos dos conceptos, roles de género y estereotipos de género. Por roles de género vamos a entender aquellas funciones, tareas, actividades, trabajos y responsabilidades arbitrarios, es decir, que no hay un fundamento, no hay una explicación, como se dice coloquialmente, nada más porque sí, o porque ha habido una serie de significados sobre el cuerpo, sobre este cuerpo que tiene características sexuales, y que se han asignado esas funciones, tareas, actividades en las sociedades, y además en cada sociedad en particular de manera diferenciada, aunque haya situaciones comunes. Por ejemplo, esto que ya les decía, el trabajo doméstico, las labores domésticas, lavar los trastes, tender las camas, preparar de comer, peinar al niño, a la niña, revisarle la tarea, cambiarle el pañal al papá o a la mamá que ya no puede hacerlo por cuenta propia, al abuelo o a la abuela, ir al mercado, qué sé yo. Esas funciones, digamos, que fueron de alguna manera asignadas a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia en diversas sociedades a las mujeres, simplemente por ser mujeres o por pensar, ¿no?, que en su cuerpo había algo, ya sea en su genética, en sus hormonas o algo, que por naturaleza las predisponía, pero las hacía mejores o idóneas para llevar a cabo estas tareas. Sin embargo, eso, como les digo, es una arbitrariedad. Por supuesto, no se desconoce, ni se descarta, ni se menosprecia aquellas posibilidades que tiene cada cuerpo en función de sus características. No se niega, por ejemplo, que una persona que nace con vulva, que tiene útero y que tiene la capacidad de gestar, pueda llegar a ser, si es que lo decide, llegar a ser madre. Pero eso no significa que al convertirse en madre tenga que llevar por obligación estas funciones, y que los hombres, por no tener esta capacidad reproductiva, no puedan llevarlas a cabo. Bueno, más bien esta capacidad de gestación, porque capacidad reproductiva la hay. Pero bueno, para eso viene también a colación y muy ad hoc el concepto de estereotipos de género. Por estereotipos de género son aquellas generalizaciones, características o expectativas que se hacen sobre las personas en función precisamente de estas particularidades de los cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, tanto los roles como los estereotipos son imposiciones que llegan a ser inflexibles, inalcanzables, excluyentes también. Piensen, por ejemplo, en aquellas actividades que se llevan a cabo en ciertas comunidades, por ejemplo, el tejido de rebozos o la elaboración de ciertos productos que son considerados artesanías y que además en la comunidad se tiene muy claro que solo las pueden llevar a cabo hombres o mujeres, ¿no? La cuestión que tiene que ver con por ejemplo, con el tejido, a ciertas comunidades en las que a los hombres no se les permite llevarlas a cabo porque se piensa que solo las mujeres, por ser mujeres, obviamente también por cuestiones de tradición y de cultura, pueden llevarlas a cabo, ¿no? Pero en realidad, si nos propusiéramos, digamos, a desmontar o a cuestionar por qué los hombres o por qué las mujeres llevan a cabo ciertas actividades, en realidad nos encontraríamos que son muy pocas las actividades que podrían llevar a cabo una u otra, ¿no? Por supuesto, un hombre o una persona, por ponerlo en términos más neutros, una persona que no tenga glándulas mamarias, por ejemplo, por supuesto que nunca va a poder amamantar, no va a producir leche.
pero de eso a que un hombre no pueda cargar a su hijo y darle leche materna previamente servida en un biberón, bueno, hay una diferencia, ¿no? Pero digamos que por naturaleza, en realidad son muy pocas cosas, muy pocas actividades las que pueden llevar a cabo de manera exclusiva hombres o mujeres. Incluso podría decir que se pueden contar con los dedos de la mano. Ahora, para hacer un poco esto más lúdico, les voy a pedir que tengan activadas en volumen alto sus bocinas. Les voy a proyectar un video que habla precisamente de esto, de los estereotipos de género y cómo a lo largo de la historia, incluso actualmente, estas actividades han sido asignadas de manera diferenciada, pero también arbitraria. Es decir, no hay una justificación, o sea, no hay nada de fondo que sostenga que mujeres u hombres tengan que hacer exclusivamente y además por obligación o por naturaleza ciertas actividades. Entonces, este es un video corto que además a mí me llama la atención. Que haya, no sé, yo creo que ya tiene más de 7 años, que además lo produjo una marca de quesos, que es Quesos La Villita, por eso van a ver, hay una leyenda de quesos. Pero me llama la atención que no solamente, digamos que no piensen que esto es algo que compete de manera exclusiva también a centros académicos, a universidades, a grandes institutos de investigación o a libros de filosofía, de antropología, sino que estas cuestiones del sexo, del género, de la sexualidad, son cuestiones que deben y pueden tratarse desde distintos campos o ámbitos. En este caso es el ámbito de la publicidad, del marketing, que bueno, podríamos hacer una crítica. Sin embargo, me parece un esfuerzo importante porque está dirigido a un público en general y eso también me parece algo muy importante. Que aquella información sobre género, sexualidad, diversidad sexual debe estar pensada también en función del público objetivo. Entonces, sin más, les dejo este video. Yo creo que ahora no nos dará tiempo de comentarlo, a menos que ustedes quieran compartirme algo al final de la charla. Pero como les decía, les voy a compartir esta presentación y a lo mejor este video pueden utilizarlo ustedes para dialogar con sus estudiantes, con madres y padres de familia o entre ustedes como cuerpo docente. El video anterior lo van a poder ustedes observar en la presentación y este que no se alcanza a ver por completo en pantalla habla también sobre que los estereotipos de género no afectan solamente a las mujeres, sino también a los hombres. De ahí que este trabajo de hablar sobre sexualidad y género no sea un asunto de mujeres, sino de todas las personas. Entonces, les dejo ahí este video porque quiero abarcar rápidamente otro tema por el cual me convocaron para esta ponencia, que es la diversidad sexual. Me voy a ir rápido con las definiciones para que ustedes puedan compartirme 1 o 2 comentarios. Por diversidad sexual vamos a entender todas aquellas posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, orientaciones e identidades sexuales. Ahorita voy con esos términos. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de otras personas. Ya desde este momento ustedes pueden observar que diversidad sexual y LGBT no son sinónimos. De ahí que sea muy importante que cuando ustedes hablen de estudiantes LGBT, de docentes LGBT, no digan cosas como personas de la diversidad sexual, porque en realidad personas de la diversidad sexual son todas, independientemente de cómo se identifiquen, de cuál sea su expresión de género u orientación sexual o identidad sexual. Esta es una definición de CONAPRED, ustedes la pueden consultar en línea. Ahora, entonces, yo hacía énfasis en que diversidad sexual no debe utilizarse para evitar decir gay o lesbiano o bisexual o trans, porque la diversidad sexual habla de algo mucho más amplio que es el ser gay o lesbiana o bisexual o trans. En ese mismo sentido, no es sinónimo de personas LGBT, de población LGBT, en fin. Y tampoco debe utilizarse como un vocablo para agrupar a personas o grupos no heterosexuales como si fuéramos o fueran las personas LGBT algo aparte de toda la sociedad. Les repito, la diversidad sexual la conforman todas las personas de todas las edades, prácticamente de todo el mundo. Por último, estos términos también los van a tener disponibles en la presentación. Muy rápidamente, orientación sexual habla de la atracción que siente cada persona hacia alguien más, que puede ser hacia alguien de su mismo sexo o género,
hacia uno o dos más sexos o géneros. La heterosexualidad también es una orientación sexual, es decir, sentirse atraído por alguien del sexo o género opuesto. Que quede muy claro que la orientación sexual no es una enfermedad, no es una patología, no es una desviación, no es un problema, no es algo que se prefiera tampoco. Las personas no prefieren ser homosexuales o ser gays o ser lesbianas. Es algo que se es, simplemente. Tampoco se pega y no se transmite, y esto me gustaría que quedara muy claro, porque es algo de lo que causa alarma, sobre todo puede ser entre estudiantes, entre docentes, entre padres, madres de familia, que al haber un docente o un estudiante LGBT se piense que debe hacerse algo extraordinario porque el resto de la comunidad escolar está en peligro de convertirse en gay o en lesbiana, y eso para nada puede ocurrir, ¿no? Ahora, la identidad de género es un proceso, como dice aquí, es un proceso continuo y permanente mediante el cual una persona, por factores culturales, psicológicos o biológicos, se puede identificar como hombre, como mujer, como una mezcla de ambas o como ninguna de esas dos. Y ustedes pueden encontrar ejemplos en nuestro presente. Un caso siempre muy citado es el de los Muxes en Oaxaca, pero no solamente eso. A lo largo de la historia ha habido personas que no se identifican como mujer o como hombre, grupos culturales que se han desmarcado, digamos, de ese binarismo de género, y eso de ninguna manera tampoco es una enfermedad, una desviación, una patología, es más bien una manifestación de la diversidad sexual. Perdón, y expresión de género es aquella, todos aquellos comportamientos, signos, rasgos mediante los cuales cada persona expresa quién es, y ahí está involucrada la vestimenta, el cabello, el maquillaje, el nombre, el pronombre con el que desea que le llamen, la forma de caminar, la forma de expresarse, y ninguno de estos tres, ni orientación, ni identidad, ni expresión de género, están determinados o fijados por nuestras características sexuales. Por último, las siglas LGBT han tenido una serie de modificaciones a lo largo de la historia. LGBT, LGBTI, LGBTIQ, LGBT+, pueden agregarse cualquier cantidad de palabras. Esto no debe ser motivo de burla, de risa o incluso de extrañeza. Más allá de aprenderse qué significa cada sigla, en realidad lo que hay que comprender es precisamente el concepto de diversidad sexual y de que una persona puede identificarse como gay o como algo más a lo largo de su vida, y eso de ninguna manera debería ser concebido como un problema, sino precisamente como parte de la vivencia de la sexualidad, que es un proceso en constante cambio. Lo que sí debemos observar es que las personas LGBT a lo largo de la historia han sido objeto de discriminación, de estigma, de violencia, porque se ha pensado que la heterosexualidad es la única forma o la más válida, la sana, la correcta, la no pecaminosa de vivir la sexualidad. Y en realidad, todas las formas de vivir la sexualidad, incluida la heterosexualidad, son válidas. Si ustedes quieren conocer más, yo les recomiendo un punto de partida, este portal del INEGI que se llama Conociendo a la Población LGBTI en México. Ahí van a encontrar no solamente datos estadísticos, sino definiciones que les podrían ser útiles para aplicarlas en clase, entre ustedes, como comités docentes. En fin, esta es una investigación que se hizo en 2021 y en realidad es muy reciente y me parece bastante útil como punto de partida. Dice que cuáles son las posibilidades de acción de un docente o de una docente cuando no tuvieron una formación en género y sexualidad, digamos, en sus estudios formativos, pero tampoco hay una formación ya en la práctica docente. Entonces, el video se los comparto también, o incluso el video para acceder el enlace para acceder a toda esta presentación lo tiene Carla, se los puede compartir ella. Vamos a cerrar ya esta ponencia simplemente con estas recomendaciones muy, muy generales que yo les tengo para hablar de estos temas en las aulas. La primera sería conocer la normatividad nacional, internacional, municipal, incluso lineamientos curriculares, así como particularidades de cada plantel, localidad, del grupo y de cada colega o estudiante para hablar de relaciones de género y de diversidad sexual. Es decir, hay leyes nacionales, internacionales, en fin, que ustedes pueden consultar y que deberían conocer si quieren platicar o abordar estos temas.
Es necesario crear protocolos de atención, pero que sean sobre todo preventivos, es decir, que no resuelvan un problema cuando ya pasó, sea de violencia sexual, de acoso sexual, así como ha ocurrido con el fenómeno del acoso escolar. Los protocolos y atención a cuestiones que tienen que ver con género o diversidad sexual deben de tener ese enfoque preventivo y se debe involucrar no solamente a estudiantes y docentes, sino a personal administrativo y también a madres y padres. Y por último, todo lo que tenga que ver con sexualidad, diversidad sexual y género debe ser algo permanente, no algo que se lleve a cabo cada año o, por ejemplo, cada junio que se celebra, digamos, el mes del orgullo en varios países. Con esto yo cierro, me disculpo también por un poco la prisa con que abordé los temas, pero cuenten conmigo, yo estoy en la mejor disposición de continuar platicando con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias por su atención. Maestro Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y cedo la palabra a los compañeros por si alguien tuviera una pregunta. Adelante. Sí, tenemos una pregunta del bachiller Valle de Acajete. Ahorita yo creo que el problema de discriminación dentro de las aulas, en el deporte, en la cultura, en la ciencia, se ha visto muy real. Yo creo que una de las tareas en las escuelas, en las universidades, es terminar con esa discriminación que haga que la mujer, tanto los hombres como las mujeres, pueden participar en todos los ámbitos. Va a ser la pregunta una alumna del bachiller Valle de Acajete, de la comunidad de Acajete. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, dile. ¿En esta época se puede discriminar a las mujeres? Listo, es la pregunta. Bueno, hay un poco de ruido, pero sí. Gracias, Miguel Ángel. Sí, es que se nos estaba colando ahí. Pues más allá de hablar de si se puede o no, es algo que ocurre. Si me puedes apoyar, tu micrófono. Gracias. En realidad es algo que ocurre y me parece una muy buena pregunta porque si bien ya hay leyes, ya hay, digamos, está primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya hay leyes que protegen los derechos de todas las personas y se han creado, digamos, mecanismos normativos, digamos, leyes, por ponerles un nombre, que protegen a las mujeres. En realidad, lo que pasa con las leyes es algo distinto a lo que ocurre en la práctica cotidiana, en la casa, en el transporte público, en las escuelas. De ahí que no nos quedemos, por decirlo de alguna manera, de brazos cruzados, pensando que ya como hay leyes o que hay protocolos, ya el problema está resuelto. En realidad, todos los días debe haber un ejercicio para evitar que las mujeres sean discriminadas por ser mujeres, que con base en estereotipos de género sean relegadas al espacio de lo privado, que más bien si quieren llevar a cabo labores domésticas, que eso sea una elección, por ejemplo, no una imposición, no una obligación, que se sientan seguras, por ejemplo, en el camino a casa, en el transporte público, pero también al llegar a la escuela o a su propia casa. Entonces, me parece que es algo que sí se debe tomar en cuenta y por eso agradezco esta pregunta porque es algo que se debe trabajar, como decía yo, permanentemente. Me parece que mientras tanto podríamos ver la pregunta de Francisco González del Bachillerato Tierra y Libertad, con la pregunta de Dulce Belén, que nos pregunta por qué se da la comunidad LGBT. Bueno, estas siglas LGBT es una forma de nombrar ahora, digamos, a las personas que tienen atracción por otra de su mismo sexo o género, pero en realidad las personas LGBT, como les llamamos ahora, han estado presentes o han existido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, no es que hayan surgido en el año 2010, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, puede haber personas que digamos que tengan esta serie de, que tengan estos comportamientos, esta manera de expresar o de vivir su sexualidad y que no se identifican como parte de la población LGBT. Es decir, por poner un ejemplo aquí, mi vecino que tiene a su pareja, que es otro hombre,
pero ninguno de los dos se identifica como parte de la población LGBT. Eso es algo también válido a propósito de no querer encasillar a las personas a fuerzas, ¿no? En estas siglas. Pero podría decirte que en realidad la respuesta más sencilla que se me ocurre ahora es que ser parte de la población LGBT o simplemente tener una forma de vivir la sexualidad es algo que ocurre. Por supuesto, han habido intentos de darle explicación desde la psicología, desde la medicina, desde la biología, que si son más o menos hormonas, que si algo pasa en el cerebro, pero en realidad, como lo que yo les decía, es que de ninguna manera ser parte de la población LGBT o identificarse dentro de alguna de esas siglas no debe tomarse como si fuera una enfermedad, una desviación o incluso un pecado, un castigo de Dios. En realidad, tener esta forma de vivir la sexualidad es simplemente, como yo les decía, una manifestación más de la diversidad sexual. Esa sería como la respuesta corta. Gracias. Nos pusieron ya la pregunta del bachillerato Lázaro Cárdenas. Si pudiéramos con esta cerrar, ya están poniendo otras, pero por cuestiones de tiempo, me parece que nada nos da tiempo una pregunta más y hacerle la invitación para más adelante poder volver a tener este acercamiento, pero con esta cerraríamos, por favor. Muchas gracias. Adelante con la pregunta. Dice, ¿existen algunos derechos que respalden a los hombres violentados? Como tal, no hay una ley, por ejemplo, ley de protección a los hombres, ¿no? O sea, no existe en México. Más bien a lo que se recurre es a las distintas leyes o al marco normativo que hay para evitar que haya tratos discriminatorios. Por ejemplo, CONAPRED reporta en alguno de sus casos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, reporta que alguna vez un papá soltero, por llamarle de alguna manera, acudió a una guardería del Seguro Social para inscribir a su hijo, a su bebé, y le dijeron que esa guardería no ofrecía ese servicio a hombres, que era solo para mujeres, porque antiguamente se pensaba, esto que yo les decía, que los hombres salían a trabajar y que las mujeres se quedaban en casa. Entonces en sus lineamientos se quedaba escrito algo como, se dará atención a la madre que traiga a su bebé, en fin. ¿Qué es lo que hizo este papá? Acudió a la CONAPRED, interpuso una queja y mediante la CONAPRED y otras instituciones se logró que le dieran digamos, el servicio de guardería. Pero hay situaciones diferenciadas por la manera en que se ha vivido sobre todo la violencia de género o violencia sexual hacia hombres y a mujeres. No es secreto que la violencia sexual hacia las mujeres se comete de manera desproporcionada hacia ellas que respecto en relación con los hombres, aunque sí ocurre. Pero eso es solo un aspecto. En realidad yo creo que los marcos normativos, los marcos legales tienen que seguir revisándose y modificándose para evitar que cualquier persona, sea hombre, mujer o cómo se identifique, no sea objeto de discriminación y violencia. Muchas gracias. Pues con esto cerraríamos. Cedo la palabra al supervisor, al maestro Juventino, para que nos dé la conclusión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer al maestro Jorge Isaac Aldana Ramírez su participación y reconocerle su conocimiento sobre este tema, que son parte de las corrientes progresistas que se han venido dando pues a través de los últimos 20, 30 años y que han tenido un gran auge y que necesitamos tener la información pertinente pues para generar más comunicación, más entendimiento y comprensión sobre todo. Creo que a veces el no entender y no tener el conocimiento suficiente abre muchas brechas generacionales y el problema real es que son el origen de muchos conflictos dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias por su participación. Vamos a estar en contacto para que nos pueda nutrir un poco más de los temas en particular de los cuales hoy trató. Quiero comentarle también que el día de hoy hubo casi 50 personas e instituciones conectadas que tuvieron un impacto en 2,000 docentes y estudiantes. Creo que es un buen número, aprovechando las nuevas tecnologías para poder abarcar
en este tipo de situaciones. Muchas gracias a las escuelas que participaron, a los directores, a los jóvenes alumnos. Les esperamos el día de mañana en otro tema importante que tenemos dentro de nuestro ciclo de conferencias. Pasen todos un excelente día. Gracias, Carly, por tu participación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Vamos a ver, Hilda.